Bienvenidos al Congreso Mundial de Escritores Líderes 2025, un evento organizado por Entre Líderes Business Strategy School, el Congreso Mundial de Mujeres Líderes, el Congreso Mundial de Líderes y liderado por la doctora Rosalind Cabrales. Y con ustedes nuestro presentador, Carlos Moreno. Estimados asistentes, es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida al Congreso Mundial de Escritores Líderes 2025, un gran evento de relevancia internacional que es organizado por Entre Líderes Business Strategy School, el Congreso Mundial de Mujeres Líderes y el Congreso Mundial de Líderes. Todo esto bajo la dirección y liderazgo de la gran doctora Rosalind Cabrales. En esta edición virtual nos complace y nos llena el corazón presentar a nuestros distinguidos escritores conferencistas, quienes han hecho de la palabra su herramienta para transformar vidas. Compartirán con ustedes el alma de sus libros, las historias que los inspiraron y los mensajes que hoy recorren todo el mundo tocando corazones. Estoy seguro que el tuyo también lo tocará, porque cada autor no solo escribe, sana, inspira, enseña, deja huella, porque detrás de cada página hay un propósito, detrás de cada palabra, un legado que trasciende y transforma al mundo, una página a la vez. Disfruta de esta maravillosa conferencia y déjate inspirar por el poder transformador de las palabras. Por suerte, hoy se habla más de bienestar laboral. Se habla de burnout, de agotamiento, de cansancio, de estrés, y está bien que hoy por fin hablemos de todo esto, porque es algo que en realidad existió desde siempre, pero durante mucho tiempo nos acostumbramos a trabajar sintiendo un agotamiento que tal vez no sabíamos explicar, un cansancio que tal vez no venía solo del trabajo, sino de cómo trabajamos. Hoy lo podemos nombrar, pero todavía a veces no lo entendemos del todo. Y cuando hablo de bienestar en el trabajo, me refiero puntualmente a algo tan simple como registrar cómo te sentís cuando trabajás y cómo te impacta el trato que recibís de los demás mientras lo haces. Porque la mayoría de las veces no nos quema la tarea que hacemos, sino la forma en que esa tarea sucede. A veces no es el volumen de trabajo, no es la complejidad, no es el esfuerzo ni la tarea que realizo, sino que es otra cosa lo que nos termina agotando. Lo que realmente nos drena es la manera en cómo somos tratados mientras hacemos ese trabajo. Y el cómo hacemos ese trabajo incluye cómo te hablan, cómo te miran, cómo te piden las cosas, cómo te exigen, cómo te escuchan o te ignoran tus ideas, cómo validan o invalidan tus emociones, cómo te hacen sentir, cómo te controlan, cómo confían o no confían en tu trabajo. Y todo eso termina siendo el cómo, ¿no? Por eso puede ser que no sea tu trabajo lo que te queme, sino que lo que te quema es hacerlo bajo ciertas dinámicas. Porque el trabajo puede ser muy exigente y puede no agotarte, pero un ambiente pesado, un ambiente injusto, hostil, puede destruirte aun cuando el trabajo que haces te gusta o es simple. Entonces, ese cansancio emocional, ese desgaste silencioso, no es que aparece porque sí. Aparece porque hay dinámicas que no vemos, pero sentimos, hay dinámicas que no parecen graves, pero que pesan un montón en el día a día. Y cuando las miramos de cerca, vemos que podrían ser formas sutiles de violencia laboral, aunque nunca las hayamos llamado de esa manera. Y eso pasa porque solemos asociar la violencia laboral no solo con gritos o con golpes, o quizás con escenas muy evidentes o explícitas, pero en realidad las formas más comunes de violencia laboral son justamente las más chiquitas, esas que son casi invisibles, las que pasan de largo todos los días, ¿no? Son esas situaciones mínimas que todos vemos pero que ninguno registramos como alerta. Porque sí, es verdad, cualquiera puede tener un mal día y contestar mal o ignorarnos, pero incluso cuando pasa una sola vez, si a vos te impacta, si te incomoda, si te hace sentir mal, ya es una señal. Es violencia laboral cuando te sacan de un día para el otro tu herramienta de trabajo sin avisarte, cuando te cambian de escritorio sin saber por qué, pero terminas alejado
alejado del resto, es cuando te frenan tu crecimiento sin fundamentos, cuando no te dan tareas y después usan esa misma falta de tareas para decir que no haces nada, o cuando te sobrecargan a propósito justamente para que no llegues. Es violencia laboral también cuando te asignan responsabilidades sin avisarte, cuando te dan tareas por debajo de tu capacidad. Y así podría estar todo el día mencionando ejemplos y ejemplos, porque en realidad hay tantos ejemplos como personas en el mundo. Hoy en día hay millones de formas y maneras de ejercer violencia, pero no es que haya un catálogo, ¿no? No hay una lista exacta de situaciones, son microdinámicas que se terminan camuflando entre otras cosas que parecen normales y que se acompañan de frases como me olvidé de avisarte, es un chiste, no lo tomes personal, no era para tanto, ay, no pensé que te iba a afectar así. Qué sensible sos. Y ese tipo de sutileza es justamente lo que hace que sea tan difícil de visualizar. Por eso no quiero que te quedes solo con los ejemplos que nombré, quiero que prestes atención a algo más simple y mucho más honesto, a lo que vos sentís. A eso es lo que quiero que prestes atención, a lo que a vos te pasa. Si algo en tu día a día te incomoda, si te pone mal, si te apaga o te hace dudar, prestale atención. El cuerpo siempre avisa antes que la cabeza, porque lo más peligroso no es el comportamiento del otro, es la normalización de ese comportamiento, porque cuando dejas de ver lo que te duele, empezás a aceptarlo. Así que no hace falta que seas un experto en violencia laboral, lo que sí necesitas es conciencia. Cuando algo se siente raro, cuando algo empieza a incomodar, cuando te pone triste, eso ya es una alerta. A veces lo que necesitas no es entenderlo solo, sino hablarlo con alguien que sepa del tema, un profesional. Y quiero hablarte de algo que nos suele confundir muchísimo y es la intencionalidad de ese comportamiento, porque la mayoría de esas situaciones no nacen del deseo de dañar, sino de la falta de conciencia. Pero aunque la intención de la persona que tiene ese comportamiento no sea mala, el impacto lastima. Y cuando lastima hay responsabilidad igual. La violencia laboral es una dinámica y como toda dinámica tiene roles. A veces somos quienes la sufrimos, a veces somos quienes las ejercemos sin darnos cuenta y muchas veces somos quienes miramos desde afuera sin saber cómo intervenir. Esas tres posiciones se dan constantemente, ¿no? Entonces, lo más incómodo es que cualquiera de nosotros puede pasar de una a otra sin darse cuenta. Por eso no se trata de señalar culpables, se trata de desarrollar conciencia, porque si no reconozco cuando puedo estar dañando al otro, tampoco puedo cambiar. Y si no entiendo cuando me dañan a mí, tampoco puedo poner un límite. Y si te quedas desde afuera mirando una situación de violencia sin decir nada, también terminás formando parte, justamente por esa naturalización que venimos arrastrando hace años. Pero ahí sí quiero ser muy clara, quiero que recordemos que no solo somos responsables de lo que decimos, de lo que hacemos, sino también de lo que no hacemos, de lo que no decimos, de lo que no defendemos y de lo que callamos. Y cuando entendemos todo esto, aparece una pregunta que tratamos de evitar porque no sabemos bien cómo responderla. ¿Qué es realmente un buen trabajo? ¿Qué es ser feliz en el trabajo? Porque hoy se habla de bienestar, de propósito, de felicidad laboral, pero muchas veces recién podemos entender todo esto cuando descubrimos y pasamos por un trabajo que nos desgasta, que nos apaga o que nos hace daño. Así que ahí terminamos entendiendo a la fuerza que la felicidad laboral no se construye con beneficios, con fruta gratis, con home office. Si el trato es dañino en el día a día, no hay felicidad que puedas lograr. La felicidad se construye eliminando justamente todas estas dinámicas que lastiman. Y justamente por eso, cuando me convocaron a participar como coautora del libro El éxito también sonríe, felicidad personal y laboral de líderes que inspiran, pensaba escribir sobre esas cosas que nos hacen felices en el trabajo, pero cuando me puse a escribir me di cuenta de algo muy incómodo. No podía hablar de felicidad laboral sin hablar primero de todo eso que la hace imposible. No podía hablar de bienestar sin hablar de desgaste. No podía hablar de propósito sin hablar del miedo que lo frena. Y no podía hablar de felicidad sin hablar de la antítesis de la felicidad, que es la violencia laboral. Y decidí escribirlo desde ahí, desde lo que duele, desde lo que más nos cuesta nombrar. Porque a veces para llegar a lo que queremos construir, que es la felicidad, primero tenemos que mirar de frente lo que nos está rompiendo. Y mi capítulo nació justamente de esa incomodidad y de mi propia experiencia, porque probablemente vos también lo hayas vivido y ni siquiera te diste cuenta. Porque la verdadera transformación, la personal y la laboral, empieza cuando dejamos de mirar para otro lado y empezamos a hacernos cargo. No de todo el sistema, no de lo que pasa afuera, no de lo que hace el otro, sino de esto que generamos, de lo que permitimos, de lo que necesitamos aprender y desaprender para liderar mejor,
porque en realidad lo que necesitamos es cambiar el mundo, no que nos mediquen para soportarlo. Y creo que ese es el verdadero punto de partida. Muchas gracias. Confiamos en que hayan disfrutado de las magistrales intervenciones de nuestros grandes escritores conferencistas. Les invitamos a conocer en detalle la información sobre sus logros, su trayectoria y adquirir sus libros. Sus datos de contacto están disponibles ya en la descripción de esta conferencia. Asimismo, les extendemos una cordial invitación a suscribirse a nuestro canal para seguir disfrutando de la programación que con mucho corazón y alma hemos preparado especialmente para todos ustedes en el marco del Congreso Mundial de Escritores Líderes. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por formar parte de este enriquecedor mundo, de esta enriquecedora experiencia y por contribuir a hacer de este Congreso un espacio de inspiración y sobre todo de empoderamiento para los líderes de todo el mundo. Soy Carlos Moreno.